Mi nombre es César Antonio Sotelo Gutiérrez y orgullosamente también soy maestro de esa misma facultad en la licenciatura en Letras Españolas y en la maestría en Investigación Humanística desde 1985. Yo ingresé, porque estamos hablando de efemérides, ¿no? Del momento en que se forma nuestra facultad, en que nace como escuela, en mi carrera de Letras Españolas. Y la verdad es que creo que en ese sentido es muy importante y siempre he pensado en la memoria. Yo ingresé como estudiante a la licenciatura en Letras Españolas en 1978. Para ese entonces ya la escuela tenía bastantes años recorridos, de 1963 a 1978, pero ya estábamos en el edificio que actualmente ocupamos con esos hermosos murales del maestro Alberto Carlos, que espero sigamos conservando. ¿Qué les puedo decir de mis recuerdos como estudiante? Son muchos, pero quisiera centrarme en algunos que para mí son bien importantes. Primero, tuve la suerte de que todavía me dieron clases algunos de los maestros que fueron fundadores de la licenciatura en Letras Españolas, que estuvieron dando clase ahí desde que nació la escuela. El licenciado Gaspar Gumar Orozco, la licenciada Claudina Romero de Clegg y la profesora Elvira García Soria. La verdad es que al hablar de maestros tengo que mencionarlos porque ellos fueron pilares en ese sentido de mi carrera, y no solo por haberla fundado, sino porque por muchos años todavía más, a mí todavía me tocó ser compañero, ya cuando entré a dar clases, ser compañero maestro tanto del licenciado Orozco como de la profesora García Soria, y fueron realmente personas que se entregaron por completo a la licenciatura. De los maestros, ¿qué les puedo decir? Tendría que mencionar que también tuve la enorme suerte de encontrarme ahí, al momento de empezar mis estudios en letras, con un gran maestro, uno de los mejores maestros que he tenido yo en mi vida y del que sigo y seguiré aprendiendo, el licenciado Enrique Macín Rascón. Él fue realmente uno de los pilares mientras vivió, uno de los pilares de la licenciatura en letras españolas, y la verdad creo que su legado está ahí, y sí quisiera recordarlo. El plan de estudios cuando yo ingresé era anual, entonces teníamos una currícula sumamente especializada y, y a mí me gustó mucho desde que empecé a estudiarla, porque además era una formación humanística y una formación humanística que desde entonces, aunque ahora esté de moda decirlo, pero desde entonces era interdisciplinaria, aunque no lo estuviéramos presumiendo, ¿verdad? Recuerdo mucho, por ejemplo, que nuestra carrera especializada en literatura española, en literatura española, bueno, pues tenía también además mucha relación con la historia. Nunca olvidaré los cursos de historia de España del licenciado Macín, por ejemplo, que eran fundamentales porque estamos estudiando literatura española. Teníamos que entender el contexto de lo que fue la historia de España y su relación con la literatura. Y llevé también, en lo personal, el maestro Alberto Carlos, fue un honor para mí que el maestro Alberto Carlos me diera curso de historia del arte. Entonces, todo eso relacionado siempre con nuestro quehacer dentro de la literatura. Ahora bien, la currícula hacía énfasis en lo literario, muy poco en lo lingüístico o nada en lo lingüístico, realmente era algo. Y la verdad es que en cuanto a la teoría literaria y esos aspectos teóricos del estudio de la literatura, pues faltaba. Ya después uno se da cuenta de las deficiencias que tiene cuando uno sigue estudiando y preparándose. Había deficiencias y no necesariamente en la currícula, también muchas veces en quien lo enseñaba, en quien enseñaba las áreas, ¿verdad? No había mucho énfasis en la investigación, tampoco, eran otros tiempos cuando yo era estudiante, y sin embargo, curiosamente, se nos enfocaba hacia la investigación, puesto que la única manera de titularse era a través de una tesis, lo cual era muy bueno, porque de esa manera demostrabas tu capacidad de investigación y de análisis y crítica en el área literaria de las letras españolas, y era muy malo porque desgraciadamente, por esa misma razón, pocos estudiantes, pocos egresados terminábamos graduándonos. Entonces, esas fueron cosas que se tuvieron que ir resolviendo, pero estoy hablando de cuando yo era estudiante. Una de las cosas que más recuerdo en mi vida como estudiante de la licenciatura en Letras Españolas era que éramos una comunidad estudiantil pequeña, pero diversa. Yo les puedo decir que aprendí muchísimo porque cuando yo entré el primer año, porque eso es otra cosa, el plan de estudios era anual, ¿verdad? El primer año
Yo tuve compañeros a una monja, a dos señoras amas de casa, a un comunista, a uno que andaba ahí perdido, que no sabía ni qué andaba haciendo. O sea, habíamos gente de todo. Había mucha gente que trabajaba por las mañanas, adultos ya, o bueno, para mí eran grandes en aquellos años, ¿no? Yo cuando entré, y que sin embargo querían seguirse formando. Entonces era una riqueza de la diversidad que se tenía en la carrera en esa época. Y otra de las cosas que yo recuerdo también, importantísimo ligado a esta diversidad, era que la mayoría de la gente, o casi todos estamos ahí por gusto, porque nos impulsaba el amor a la literatura, pero también por conciencia social. Entonces era una licenciatura y en general la Escuela de Filosofía y Letras en mis años de estudiante era una comunidad estudiantil muy consciente de la problemática social en que vivíamos, en donde había mucha actividad política, en donde había muchos debates, en donde había asambleas que eran divertidísimas y vistos de lejos divertidas, pero aún ahí eran divertidísimas, porque es algo que yo no he vuelto a ver, que en un pequeña, el aula magna, con una capacidad en esa época para 50, 60 gentes llena, y entonces que en ese espacio de 60 estudiantes hubiese grupos desde ultraderecha, del Opus Dei, trotskistas, leninistas, maoístas, simples comunistas, y gente perdida en la política como yo, ¿verdad? O sea, que no sabíamos todavía hacia dónde íbamos a ir en nuestra formación política, pero que todo aquello nos enriquecía muchísimo. Recuerdo tanto que fue una época en que la comunidad estudiantil tenía peso, en que realmente los estudiantes en el consejo técnico y en el consejo universitario, los estudiantes teníamos voz y voto y tomábamos parte activa y muy activa en la toma de decisiones de la vida de nuestra escuela. Pero bueno, todo va evolucionando. La verdad es que esos pasillos están llenos de ecos y de eventos de mis años de estudiante, de una cafetería allá refundida en un sótano muy fea, muy escondida, en donde casi nadie iba, porque precisamente no era un lugar sumamente agradable, pero cuando ibas eran discusiones que enriquecían mucho lo mismo que estabas estudiando. Cuando egresé, en muy poco tiempo, casi inmediatamente, salí a trabajar y luego me llamaron eh, como resultado del movimiento estudiantil de 1985, un movimiento que se hizo para democratizar a la universidad. Queda como director el licenciado Enrique Macín, que había sido un maestro y que después, cuando yo había egresado, éramos amigos, y me llama para ser el secretario de la facultad. Y así es como vuelvo. Yo regreso a la Escuela de Filosofía y Letras, todavía no facultad, en 1985, lo que me convierte, por cierto, en el más antiguo, no el de más edad, pero en el más antiguo maestro de la licenciatura en Letras Españolas, una especie de decano en Letras Españolas. La verdad es que fue toda una experiencia llegar a trabajar. Yo era muy joven en 1985, cuando llegó a ser el secretario de la Escuela de Filosofía y Letras. En primer lugar, había un solo secretario, que eso era algo que ya ha cambiado muchísimo, pero en aquella época la escuela era pequeña todavía, entonces teníamos tres carreras: filosofía, letras, en 1985 filosofía, letras y lengua inglesa. Entonces, un solo secretario hacía las funciones de secretario académico, secretario administrativo, secretario de planeación, secretario de extensión y difusión, o sea, todo, todo. Afortunadamente, un año después se divide y se forma la Secretaría Administrativa y la Secretaría Académica, ya como un cambio necesario, porque el trabajo ya se había hecho muchísimo. La verdad es que me tocó vivir la transformación de la escuela en esos años en que fue director el licenciado Macín. Fueron muchos los cambios. Yo les puedo decir que uno del que estoy muy orgulloso y en el cual yo participé fue un cambio necesarísimo, porque como todos los planes de estudio de todas las universidades, pues la licenciatura en letras tenía que ir evolucionando a medida que evolucionaba la sociedad chihuahuense. Y se había quedado atrás después de muchos años de no cambiar. Entonces, dentro de todos estos cambios que yo recuerdo y que fui partícipe activo, creo que el más importante es la semestralización. Nada más de recordar que cuando yo era estudiante, si te ibas a examen ordinario, te hacían examen oral, el titular de la materia con dos sinodales,
de todo el año y que en ese momento, en un examen oral, en donde además no había más ley que la palabra del maestro, te jugabas todo el año, todo un año de lo que habías estudiado, pues realmente, ya puesto así, aparte de que es medieval, daba mucho miedo, porque además, como siempre, este tipo de situaciones académicas de esta forma, tan estructurada, tan antiguamente, tan tradicionalmente, pues se prestaban también a mucho otro tipo de manejo, ¿no? Que si le caíste mal al maestro, que si eras del grupo político contrario al maestro, en fin, fueron muchas las situaciones que se dieron y era una tensión esos exámenes orales. Afortunadamente en toda mi carrera yo solo presenté 2, pero era muy difícil. Entonces, no se podía, el plan anual impedía la flexibilización de la currícula, impedía la movilidad estudiantil, impedía muchísimas cosas. Entonces, recuerdo muy bien que nos llevamos a la tarea de hacer un cambio en la currícula y el más importante fue semestralizarla, hacer 9 semestres en vez de los años en que se cursaba la carrera. Y de ahí, bueno, pues ya han venido después los siguientes años. Y recuerdo también de algo de lo que soy muy orgulloso, que fue el insistir en esa formación humanística que teníamos los estudiantes de letras españolas. Yo hice el programa de cultura griega y ayudé a hacer el programa de cultura latina y fui el titular de cultura griega desde que se fundó la materia. Lástima que ha desaparecido, evolucionó hacia modelos grecolatinos, pero la verdad es que para todo estudiante de letras era fundamental esos conocimientos de cultura griega y cultura latina. Igual, se le dio más énfasis a la literatura hispanoamericana. Y ya como administrador, como parte de la administración, una de las cosas que más recuerdo fue la organización de los festejos. A mí me tocó organizar los festejos del 25º aniversario de la facultad, 25 años de la facultad, y fue en una semana del humanismo que lo festejamos con grandes personalidades como Carlos Montemayor, como Antonio de la Torre, Joaquín Armando Chacón. Fue muchísimo trabajo y además era una época en que no había nada de dinero ni de recursos, pero afortunadamente éramos una comunidad muy unida y son de los recuerdos más gratos que tengo. Finalmente, en 1988, yo me voy a hacer mi maestría en la Universidad de Texas en El Paso y regreso a dar clases nuevamente a la facultad y posteriormente me voy a hacer mi doctorado en la Universidad de Barcelona. En todo este tiempo, la licenciatura en letras cambia, hay otras reformas curriculares, importantísimo que se incluye ya literatura mexicana, por fin, literatura chihuahuense. Y hoy que estamos viviendo un nuevo cambio ya en el siglo XXI, en donde la modernidad líquida nos está rebasando, en donde la sociedad cambia cada día en la medida que cambia la tecnología y las redes sociales, yo creo que es muy buena lo que se está haciendo, esa reforma que se está llevando a cabo en toda la universidad y que por supuesto está tocando también a la licenciatura en letras españolas. Como maestro les puedo decir que en todos estos años que tengo, desde 1985 a la fecha, dando clases en letras españolas, pues nos estamos enfrentando a nuevos retos. Y de estos cambios curriculares va a surgir algo muy positivo. El más grande de ellos, tal vez, que desde hace mucho estamos luchando por él, es que nuestra licenciatura se enfoque ahora en las letras hispanoamericanas, primero que nada. O sea, que sea una licenciatura que estudie lo nuestro, porque los hispanistas, por desgracia, ya son especie en extinción en nuestro país. En cambio, cada vez es más pujante la literatura hispanoamérica y de México. Creo que es muy importante también que nos enfoquemos en ser profesionalizantes también, en que podemos darlos a nuestros estudiantes opciones de salida, no terminales, pero sí cuando menos una formación que les permita tener un campo de trabajo más amplio, no solo en la investigación o no solo en la docencia, en la edición, en las relaciones públicas, en el periodismo, como lo han hecho siempre, pero a darle nosotros esas herramientas. Y por supuesto, fundamental, lo transdisciplinario, que siempre ha estado en nuestra carrera. La literatura siempre nos lleva a todas las demás artes, pero ahora tenemos que hacer énfasis en que la literatura, el estudio de la literatura hispanoamericana y mexicana, nos lleve a entender claramente la problemática que estamos viviendo como país y como continente, para que podamos encontrarle soluciones a esta problema tan serio
Y el más serio de todos los problemas, más que la violencia todavía considero, es el de la grave injusticia social que estamos padeciendo toda Latinoamérica y México, por supuesto, a la cabeza, ¿no? Ahora, debo decir que para que eso funcione, la excelencia no está solo en una currícula, sino en los maestros. Todos los maestros tenemos que poner el esfuerzo, nuestro mejor esfuerzo, para que todos estos cambios funcionen y podamos preparar a nuestros estudiantes para los retos de esta sociedad contemporánea. ¿Por qué es importante una licenciatura en letras españolas para la comunidad chihuahuense? Pues yo creo que la muestra está ahí en todos estos años en que ha existido la carrera. ¿Qué hubiera sido de Chihuahua sin la licenciatura en letras españolas? Por favor, nuestros egresados han sido desde políticos, periodistas, maestros, formadores de maestros, escritores, trabajadores de los medios de comunicación, trabajadores de los medios de imagen, tanto en la iniciativa privada como en el ámbito público. Y como creadores, nuestros egresados se han convertido en parte de esa conciencia de nuestra sociedad. Sobre todo, la licenciatura en letras españolas ha formado siempre a pensadores críticos, a aquellos que analizan y critican a la sociedad para encontrar los mejores caminos para un desarrollo sustentable y para un desarrollo en justicia y con los nuevos valores que este milenio está exigiendo. ¿Por qué es importante la licenciatura en letras españolas? ¿Por qué ha sido importante esta licenciatura y por qué lo seguirá siendo? Porque somos el espíritu y el ánima de la sociedad chihuahuense. Orgullosamente se los puedo decir. Desde 1985 estoy contribuyendo como maestro de la licenciatura en letras españolas a formar el espíritu y el ánima de Chihuahua. Porque para nosotros, efectivamente, la cultura siempre es la guía, pero la humanidad siempre es el destino. Gracias.